tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21, ya en jueves, bendito sea Dios, en donde pues yo se lo comento con mucha satisfacción, con un gran orgullo. Nuestros invitados, nuestros colaboradores son quienes le dan la principal fortaleza a este que ya no es proyecto, esto es una realidad tangible que vamos a cumplir ya 9 meses, 10 meses, mi querido Gerardo. Estamos cerrando el 9º. Sí, señor, el 9º mes. Vamos a esperar que todo salga bien, ¿no? Que sea un parto natural, sin mayor complicación. Sin forceps ni bueno, cesárea. Porque el mejor ejemplo de los forceps, ahí lo tiene usted. Y la cesárea, ahí está. La falta de oxigenación. El prematuro. Tuvo que ser cesárea porque era prematuro. A la enfermera que atendió a tu señora madre, pues te le resbalaste, eso no te lo han dicho y te caíste. No, porque pondría yo la cabeza de huevo como la de usted, pero no, por fortuna no, naturalito. Mi querido Gerardo, bueno, ya está usted viendo a don Fernando Mario Salazar, uno de los conversadores que, entre otras cosas, bueno, además eres licenciado en Derecho. No, soy ingeniero químico. Ingeniero químico. Sí. Bueno, ahora vamos a entrar a eso, pero finalmente es un conversador por excelencia. Un historiador. Señor, sin ser historiador por excelencia, porque conocen la historia de la historia de Puebla. Punto. Sí, señor. Por eso, pues hoy titulamos las remembranzas de la Puebla de ayer, la Puebla levítica. Ni sabe usted lo que quiere decir. Pero suena bonito. Suena bonito. Bueno, mire, quédese. Es un agnóstico, pues suena bonito porque va de acuerdo a su caché, a su personalidad. Quédese porque además de Mario, tendremos a Raúl Hermosillo, que es una voz ciudadana que nos viene a platicar su perspectiva del Frente Cívico Nacional. Tendremos a Alejandro Pellico, que es uno de los ideólogos de la Coparmex y de la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Hay un evento que va a celebrar el 45 aniversario de la UCEM. Y tendremos a un biólogo molecular especialista en alimentos, el doctor Víctor Huerta. Así es de que creo que vamos a tener un programa súper interesante. Don Gerardo, despierte usted y venga con su bienvenida. Como siempre, ya saben, un placer a nuestros invitados. Gracias. Y a usted, sobre todo, que usted también es el otro invitado, el que no se ve, pero que son los que nos escuchan, son los que nos sintonizan, ya sea en la casa, el trabajo, la escuela, la fábrica, el comercio, donde se encuentre. Gracias, mil gracias a usted los debemos. Y brevemente damos el adelanto de la columna de mañana, Rumor sin Fronteras, del poder con Genaro al temor por detención en Estados Unidos. Facundo, al lograr su libertad, se irá de México. Esta historia es más que interesante porque ¿quién iba a decir? Este poblano, pocos sabíamos que era poblano, nació en Puebla, no sé si de manera circunstancial, pero desde adolescente se fue a estudiar o a vivir a la Ciudad de México. Allá su carrera terminó en la Universidad del Valle y ahí es donde se liga con Genaro García Luna. Está 10 años en el CISEN, ocupando diversos cargos. Facundo Rosas ahí conoce a Genaro García Luna, y cuando llega el sexenio de Vicente Fox, Genaro García Luna lo incorpora a su equipo de del primer nivel. Del primer nivel, este cuerpo policíaco federal, y ya no se sueltan de la mano. Llega Calderón, lo asciende o lo sube de cargo porque lo hace secretario de Seguridad Pública Federal. Facundo sigue de su mano, termina el sexenio y viene un sexenio más con Peña Nieto, que aunque no tuvieron ambos un cargo público, pero ambos eran los asesores en materia de seguridad de Facundo Rosas por todo cajas y baúles de expedientes que tenía. Lo que no sabrán estos personajes. Saben, exactamente. Pero Facundo Rosas tiene el problema cuando viene este desalojo en el Estado de México, que hay varios campesinos muertos. Él era el comisionado de la Policía Federal, lo tienen que quitar, se ven obligados a quitarlo, y en 2013 Rafael Moreno Valle lo incorpora al gobierno de Puebla. Y cómo olvidar
que despertó un halo de esperanza a Facundo, porque venía con, independientemente del lado rojo, oscuro, negro de la represión y lo perverso que era, una trayectoria impresionante. El otro lado era que era un eficiente jefe policíaco, pero con él casualmente en abril de 2013 se da la entrada del huachicol en todo su esplendor. Se oficializa. No, porque con el anterior... Sí, pero a ver, una cosa que ya existiera y estábamos en la media nacional, y otra cosa que pasemos a ocupar el primer lugar a nivel nacional durante más de 5 años. Pero en fin, el chiste es que Facundo Rosas primero viene en 2014 con el tema de Chalchihuapan, las balas de goma, muere un niño, él comandaba... Las piedras de gran calibre. Con el difunto Luis Maldonado Venegas, y Facundo Rosas no lo mueven, pero viene al año siguiente, en 2015, cuando el ejército detiene a 2 jefes policíacos de la plena y total confianza de Facundo. Moreno Valle se ve obligado a quitarlo y se destapa más la cloaca, nunca fue llamado a cuentas. ¿Y quién iba a decir que al correr de los años, en este año, un accidente vial, circunstancial, imprudencial, lo lleva a arrollar y matar a una mujer, a una enfermera, por lo cual es detenido y resulta que había una ficha roja en contra de él, por lo de rápido y furioso. Lo mandan de inmediato a Sonora, al penal de máxima seguridad. Sus abogados logran desvincularlo de esa imputación, sale libre, pero por acá sale y lo detienen por el homicidio y lo trasladan al reclusorio norte. El fondo de esto es, ¿quién iba a decir que este hombre Facundo Rosas, poblano, después de haber encarcelado a gran número de delincuentes, de ampones y del narcotráfico, iba a llegar a vivirlo en carne propia? Y ahora que ya logró su libertad, la interrogante es, ¿se quedará en Puebla, se quedará en México o se irá al extranjero? Porque una vez que arranque el proceso contra Genaro García Luna allá en Nueva York, que es probable que se vuelva a posponer o no se posponga, es un hecho que él saldrá raspado de cualquier manera. Más que raspado, está presuntamente involucrado, pero vayamos. Vaya, señor, hasta que tiene usted la gentileza de No, decir, el maestro, querido Mario, antes de que entráramos estábamos parlando este comentario, sí, y dijo, me interesa, ojalá, usted todavía no ha llegado, antes de que entráramos al aire. Yo llegué en el momento en que debía llegar. No dije si llegó usted tarde o no, dije, estábamos acá parlando ambos. Sí, pero ya no le quite usted su tiempo. Mario, ¿cómo estás? Bien, Dios mío, ¿tú cómo estás? Qué gusto saludarte, mano, nuevamente. Oye, y hoy con la intención de comentarnos de la historia de nuestros famosísimos portales, Portal Hidalgo, Portal Morelos y Portal Juárez. Iturbide. Mira, la historia es fantástica. Realmente hemos perdido la capacidad de asombro los poblanos cada vez que vamos al centro. Pasamos y vemos los inmuebles y se nos vuelve algo cotidiano. Sí, es un sinsabor por el que caminamos que ni cuenta nos damos. Y más cuando no conocemos la grandiosa historia que tienen, ¿no? Muy poca gente sabe que de las primeras construcciones que hubo en la ciudad de Puebla son los portales. Así es, eran mesones, o una especie de donde dormían o pernoctaban los que venían de paso. Déjame te contar esta historia que es fascinante. Venga. Es fascinante. Mira, los portales empezaron sus construcciones en 1533. Dos años después de la fundación. Cuando se hizo el trazado reticular de Puebla, tomando al Zócalo como el centro geográfico de Puebla, había 3 calles. La calle de la Catedral, que hoy conocemos, siempre, pero bueno, 16 de septiembre. No, la 3 Oriente. La 3 Oriente. Es donde está el costado norte de la Catedral. Sí. La 16 de septiembre, que sería lo que hoy es el Portal Iturbide. Y del otro lado, la calle, que era la calle del Ayuntamiento, a donde estaban las casas consistoriales. Vamos a remontarnos a 1500, o sea, no pensemos las casas ahorita como lo conocemos. Claro, no había, imaginarte un cuadro de tierra, porque era de tierra, a la que le pusieron una fuente que no era fuente, era una toma de agua. Un estanque. Una toma de agua. Y ahorita vamos a ver cuál es el uso de eso, ¿no? Y entonces alrededor de eso, pero entonces los portales son una
réplica o vienen de unas construcciones españolas que se llaman arcadas. Y entonces en México, en 1524, era lo mismo que estamos narrando acá. El Zócalo, la plaza principal, que era una plancha de tierra, en donde se acordó en aquella época que los comerciantes llevaran a vender sus productos ahí para los habitantes que estaban pues alrededorcito, ¿verdad? Pues estaban haciendo México, ¿no? Por eso siempre ha sido el punto neurálgico de cualquier ciudad en Hispanoamérica. Las plazas, las principales. Sí. Entonces, como todo, ¿no? Venían las contingencias, venían los chubascos, entonces se hacían unos lodazales espantosos, la insalubridad reinaba, la gente que tenía que ir a comprar sus cosas, pues no tenía dónde guarecerse, nada, nada, ni del sol ni de la lluvia. Y entonces las autoridades dijeron, vamos a darles permiso a los propietarios de las casas que están alrededor, de que tomen 5.9 metros, es el equivalente a los pies que les autorizaron, para que hagan un portal en el que pueden construir arriba y lo pueden explotar o pueden vivir arriba. Pero que lo construyan. Pero abajo tiene que estar libre. Porque el objetivo era favorecer el que la gente no sufriera las inclemencias del tiempo. Hacer una arcada del largo del total de la calle para que la gente se guarece. Hay una crónica fabulosa de Guillermo Prieto de ahí, que no nos va a dar tiempo de comentarla, pero a ver si en otra ocasión, que era el caminar por el portal. Una narración deliciosa de cómo describe cómo funcionaban los portales en 1700 y pico, ¿no? O 1800, la era de Guillermo Prieto, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la historia, entonces en Puebla, este paréntesis que hice fue para que viéramos cómo era el origen de los portales. Entonces Puebla hace lo mismo, pide la autorización para que los propietarios de las casas que estaban ahí hicieran las arcadas, los portales, para que existieran los portales, ¿no? Pero en Puebla no era como en México, casi todas las propiedades eran del ayuntamiento. Entonces solamente había 2 propiedades particulares del lado del ayuntamiento, que era la mera esquina de la 5 de Mayo, o sea que era la calle de Guevara, esa casa, la de junto, y otras 2 casas que estaban un poquito más para allá. Todo lo demás era del ayuntamiento, porque ahí estaban las casas consistoriales. Los primeros predios que tuvo Puebla fueron a donde estaba la Lóndiga, a donde estaba la cárcel. Y la Lóndiga en el pasaje del ayuntamiento. Exactamente. Sí. Es que el pasaje que no era pasaje, era un callejón. Un corredor tal cual. Inmundo. Sí, inmundo además. Ahí se guarecían en la noche todos los bandoleros, ¿no? Sí. Después, más para acá, ya por el siglo XIX, cambió toda la fisonomía y todo. Pero bueno, estamos hablando de lo muy antiguo, ¿no? Entonces, vámonos a regresar a los portales. Uno de los portales que floreció más rápidamente, y así se llamó, fue el Portal de las Flores. El Portal de las Flores, que hoy conocemos como el portal Morelos, el que está sobre la 2. Donde está Vitorios. Donde está hoy el restaurante Vitorios. La calle del Sol. Sí. Del Sol de Esta Puebla. casi eran particulares las propiedades. Sí. Entonces, no todos hicieron las arcadas. Inclusive hasta 1580 todavía no completaban las arcadas, hasta que el ayuntamiento presionó para que se terminara eso. Pero el resultado fue una construcción maravillosa, lo que te decía, que perdemos la capacidad de asombro. Han soportado el tiempo, temblores, guerras, y no se mueven, Ni se cuartean. No les pasa nada, man. Y cosa que hemos tenido 2, 3 temblores sin fuertes. Hacer una crítica, sin hacer, es una pregunta, es una duda que yo tengo, ¿no? O sea, ¿cómo se construían antes ese tipo de obras? Que a pasar de siglos y contratiempos y no les pasa nada. Se mueven, pero todos. No se cuartean, una cae una parte. A ver, Mario,
¿Esas entonces fueron construcciones civiles permitidas por el ayuntamiento, inducidas por el ayuntamiento? Obligadas por el ayuntamiento, pero al final construcciones con responsabilidad civil. Social. Mira, yo quisiera, no tengo los elementos para contestar tu pregunta, porque no me gusta nunca decir inventar nada. Documentado, claro. ¿no? Luego me tachan de que invento cosas, ¿no? Pues yo leo, si la fuente está equivocada, pues me defiendo. Así y es, pues claro. aquí dice esto, ¿no? Pero no, fue una solicitud que hizo el ayuntamiento. Y bueno, las solicitudes de los ayuntamientos pues, son órdenes, entre comillas, ¿no? O implícitas. Sí, porque son beneficios para la ciudad, ¿no? Entonces, ese portal que te digo yo, el portal de las flores, se llamó así porque los comerciantes que llegaban a la plaza principal escogieron ese lugar para las flores por dos razones. Por la toma de agua que había ahí, que era una fuente en la donde bebían agua los animales, claro. y donde refrescaban sus flores para la venta, ¿no? Entonces muchos años tuvo el nombre del portal de las flores, ¿no? Y después ya con la modernidad, pues cambió el uso, cambió todo, ¿no? Hasta que después, ya casi a finales del siglo XIX, adoptó el nombre de Portal Morelos. ¿Quién les puso el nombre de Morelos, Iturbide y Juárez? Hidalgo, perdón. Yo creo que fueron los cabildos. El cabildo, que eran los que tomaban las decisiones sobre ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo mismo sucedió con los otros dos portales. El portal de Iturbide también tiene una historia fantástica, ¿no? O sea, no existía el portal. Ahí existían 4 predios que eran unos propiedad de lo que fue la primera iglesia que hubo en Puebla, la primera catedral. Pero era una catedral muy rústica. Era una catedral. ¿Cuál era y en dónde estaba, Mario, esa catedral? En el portal de Iturbide. Ajá. El que está sobre la catedral. El que está sobre la 16 de septiembre. Sí. Entre la Transponente y la Reforma. Sí. Inclusive, uno de los pedos llegaba hasta la media esquina con la calle Cholula, con la calle. Entonces ahí estuvo la primera catedral. ¿Perdón? Ahí estuvo la primera catedral. En medio. Inclusive, hay una casa que es muy famosa, que todo el mundo conoce, que es la Casa de los Leones, que hay hasta comentarios chuscos al respecto de que los propietarios eran 3 hermanos que decían que eran medio rabo verdes, y que cuando empezaron a edificar la casa encontraron muchos esqueletos, ¿no? Entonces pegaron el grito en el cielo, ¿no? Y entonces ya fueron los párrocos a decirles pues, que no se la hagan, ¿no? Que en alguna ocasión, eso fue parte del cementerio. Un cementerio, claro. En donde la gente tenía que enterrar ahí a sus difuntos. No había, porque pues Puebla estaba empezando, no había camposantos, no había, entonces se utilizaban los atrios de las iglesias o los mismos traspiés de las iglesias, ¿no? Entonces, bueno, hicieron ahí algunos sonetos y cosas de burla para esas gentes. Estos 3 hermanos y tenían una librería muy famosa, y después hubo otras librerías, después hubo ahí inclusive una imprenta de libros, y después se le conoció como portal de libreros, porque ahí portal estaban de libreros, muchos vendedores de libros, ¿no? Ya después, también por ahí, por finales, no quiero entrar en mucho, sé que a la gente no le gusta retener muchas veces estas cosas, pero por ahí por el siglo XIX ya se le cambió el nombre para Portal de Iturbide, ¿no? Okay. Entonces, el otro portal, que es el Hidalgo, el portal Hidalgo, el más importante de todos, porque estaban ahí las casas consistoriales, ¿no? O sea, donde se tomaban las decisiones, pues ahora sí que de gobierno, ¿no? Que había en Puebla. Este estaba dividido por un callejón que me comentabas ahorita, ¿no? Callejón, el que ahora es el pasaje del ayuntamiento. Bellísimo. Sí. Bellísimo, que fue cuando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se quiso dignificar la ciudad, ¿no? Y entonces dijeron, pues vamos a hacer aquí un pasaje. El pasaje es un anglicismo de una palabra francesa no es anglicismo, un neologismo hecho de origen francés, que quiere decir calle con locales comerciales a los lados y con un techo vidriado. Yo tengo inclusive fotografías del pasaje sin
sin el techado, ¿no? Que es una maravilla de fotografías, ¿no? Entonces tú ves el pasaje. Entonces ahí lo que hicieron fue limpiar todo eso y sacar a todos los ampones que se iban a pasar la noche ahí. Ahí dignificaron la entrada, ahí estuvo el Teatro Guerrero, que después hubo un siniestro espantoso en 1909, se incendió y se redujo a cenizas. Y después de eso estaba la famosísima Casa de la Alhóndiga, ¿no? Que es parte del ayuntamiento, ¿no? Que también esa es una de las cosas que a mí, cuando veo la historia de la Alhóndiga, me duele el alma de ver lo que ha pasado. Porque era una casa preciosísima que era parte del ayuntamiento, que tuvo muchas oficinas ahí como sede, ¿no? Muchísimas del mismo ayuntamiento. Después lo convirtieron... Bodegas también eran, ¿no? Empezó como granero. Sí, exacto. Ahí se juntaban todos los granos para que no hubiera especulaciones con los granos. Y el gobierno tenía el control importantes, ¿no? Sí. Y cuando había alguna falta de granos por alguna helada o por alguna sequía entonces el gobierno daba, ¿no? Vendía sin que los comerciantes se aprovecharan y lucraran con esas situaciones. Después fue garage de carretas, de mulas y de todo, ¿no? Hasta que lo empezaron a dignificar y ya por ahí, después por los 60 del siglo XIX, decidieron hacer oficinas. Palacio precioso, ¿no? Un palacio precioso en el que era favorito de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Ahí le tocó. Ahí hicieron celebraron el cumpleaños de la emperatriz Carlota, ¿no? Con todo el lujo y la pompa propia de la época. Además los poblanos somos muy dados en aquella. Y inclusive damas muy distinguidas de Puebla formaron parte de la corte de Maximiliano, ¿no? Entonces Carlota era feliz aquí en Puebla, todos apapacharon mucho más. Se sentían adorados. Sí. La misma iglesia tuvo muchas acciones para favorecer, para que la gente aceptara a Maximiliano. Inclusive yo tengo una fotografía de esas cosas que te vas encontrando, que cosas raras. Maximiliano de rodillas ante la Virgen de Guadalupe. No me digas. Esta fotografía. ¿Pero acá en Puebla o en México? No, yo lo saqué de un libro de Puebla, de un libro extraordinario, que es el diario de un teniente que fue prisionero de guerra, así se llama el libro, Prisionero de Guerra, que en 1863, cuando Puebla depone las armas, fue tomado preso junto con muchos oficiales y se lo llevaron a Francia. Entonces le escribe su diario, ¿no? Y luego pasan los años, el libro cae en manos de un abogado que es amigo del hijo de aquel teniente, le dice, no, vamos a editar todo esto. Entonces es una copia de toda esa documentación. Y el libro es un libro extraordinario, con unos tesoros. Debes tener, Mario, un acervo fotográfico y documental valiosísimo, no solamente desde el punto de vista histórico, del económico también. ¿Tienes el libro? Sí. ¿Lo tiene? Sí, se los traigo si quieren para que lo veas. Para mí es un tesoro, pero déjame decirte que los tesoros no se encuentran solos, ¿no? Tengo muchos amigos en los Sapos. Sí. Es el caminar, claro. Tengo muchos amigos en los Sapos que ya me conocen y me ven, Mario. Tengo esto, encontré esto y es para ti. Hoy me he encontrado cosas, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Qué otras? Pues tengo muchos libros, mira. Tengo una edición creo que de las primeras ediciones de Las Calles de Puebla, ¿no? De Hugo Ley. De Hugo Ley. Sí. Que es la Biblia sí, claro. Al que le guste Puebla tiene que leer ese libro, ¿no? Pero Oye, lo fantástico es que ese libro está permanentemente agotado y no ha habido quien diga vamos a hacer una nueva edición. No, sí, cómo no. Sí, hay muchas ediciones nuevas. ¿Sí? Inclusive ahorita hay a la venta las últimas ediciones de esas calles, de ese libro, y es un libro que todo poblano debe de tener, de verdad. Si algún día alguien no tiene que hacer, quiere pasar, es sacar el libro y abrirlo en las armas.
es que te sorprendes. A mí me sorprenden dos cosas. Primero que nada, el contenido del libro. Y segundo, que el señor es alemán. Eso te iba a decir. Parece que no pudo haber algún poblano que se interesara en documentar esto. Porque era un fuereño, un extranjero. Es impresionante, impresionante cómo te menciona y te dice en tal libro, de tal esto, en tal otro, en esto, en el ayuntamiento. Te menciona todo, una secuencia bibliográfica consultada para él para poder plasmar ahí, para la fortuna de nosotros que consultamos esos textos, sí, ¿no? Sí. Pero sí tengo algunos libros importantes, tengo amigos además que merecen todo mi respeto porque eso sí saben de verdad. Y que cada uno, yo tengo alguna duda. ¿Consultas con ellos? Sí, les hablo y les digo una fotografía y les mando la fotografía y le digo, ¿sabes qué? Pero en el acto, pero como si hubiera sido ayer, como si hubieran estado ahí, me dicen, es la calle fulana, y ahí está el edificio fulano, y esto y el otro, y el coche que está ahí es un coche modelo fulano, marca tal, que es verdaderamente... Cuando quieras consultar algo en el orden político, recurre al mago Septién de la política. Lo vamos no, a hacer. no, ¿Sí? te lo digo de verdad. Lo vamos a hacer. Porque así es, así tiene este conocimiento y una memoria fantástica para documentar lo político. En lo demás es muy burro, pero ahí se defiende muy bien. ¿Cómo ves? Hablando de orejas, imagínese, don Mario. Oye, Mario, no cabe duda me que... Me deja sin habla. Pues sí. Porque, para que veas cómo no estoy diciendo ninguna mentira, el señor de política, olvídate, pero cualquier otro tema, pues es muy burro, se queda así, siempre después de cualquier invitado, me quedé sin habla, que no hable de política. ¿Cuántas veces tuvo usted que corregirlo porque mete la cuchara donde no, y no sabe, y se exhibe? Mejor guarda uno silencio cuando uno no conoce a fondo el tema. ¿Está usted de acuerdo, maestro? Es lo ameno, ¿no? Lo ameno de estas pláticas. ¡Claro! Oye, Mario, es un verdadero placer, como siempre. Gracias. Espero que te volvemos a invitar y que vuelvas a venir. Claro que sí. Pero antes de terminar, esos portales de ayer, que usted lo tiene documentado, al corte de hoy, ¿cómo los calificaría usted? En el estado en que están al corte de hoy. ¿Perdieron su esencia? ¿Han perdido su historia? ¿Han sido no cuidados, destruidos? ¿O mantienen ese halo de ese...? Yo creo que la grandeza de los portales y su fortaleza en su construcción les ha permitido que se cometan las aberraciones más grandes del mundo. Por ejemplo, ¿cómo? En 1900... Las aberraciones más grandes, por ejemplo... ¿Cuáles? En 1950 y tanto se permitía que todas las negociaciones pusieran en el exterior una serie de anuncios espectaculares que era, tú llegabas y veías una lucha de comercial. Sí. Se perdió. Afortunadamente en 1962 el presidente municipal, Eduardo Cue, prohibió todos esos tipos y se limpiaron las fachadas, evitaron, y entonces se dignificó el paisaje histórico, ¿no? La arquitectura del paisaje, otra vez ya vuelves a ver Puebla, pero era una la lucha, magnificencia de la riqueza arquitectónica. Sí. Ha habido muchas, te digo, es que el tiempo era tan corto, realmente no hablamos de los portales, ¿no? Hubo una época de los portales en que estaban llenos de negocios adentro, las famosas alacenas, ¿no? Sí, en donde estaban las famosas tortas Metz, ¿no? En donde vendían los niños a tomar esquimos, ¿no? Y encontrar. El restaurante de los chinos. ¿No? Estaba el Café Capri, por ejemplo, no sé si te acuerdes. ¿No saben tus amistades que vas a estar en entrevista? Ya, ahora ya lo va a regañar. A ver, estoy preguntando. Que no saben tus amistades, pues no saben porque tan es así que está sonando el teléfono y no es obligación de que todos los que lo conocen. Sí saben, pero son imprudentes. No, ¿y cómo sabe usted? Yo digo que a lo mejor. Este adivino se traslada a usted, ¿usted el don de la ubicuidad o qué? Maestro, no se preocupe, no, es un imprudente, pero... Mario, Sí. No, a ver, espero que te des cuenta que es broma lo que te estoy Sí, diciendo. No, ¿cómo? Claro, con una dosis de veracidad, ¿no? Pero al final es broma. Veracidad o sarcasmo.
Mario, mil gracias. Gracias. Nos vemos nuevamente en breve. Dios mediante. Porque mira, ya está don Raúl Hermosillo, que nos viene a platicar como ciudadano de esto que se está gestando, este Frente Cívico Nacional, que me parece un esfuerzo importante de la sociedad. Que tenga eco, que haya eco. Para ver si logramos cambiar las cosas, porque... No cambiar, que haya primero un despertar, porque si no hay un despertar, no va a haber participación. Bueno, pues, y si no participamos, no va a haber cambio. Ok, tiene usted razón. Muchas por gracias, favor. Mario, gracias. No te levantes, gracias. Después de la exhibida que le dio, imagínese, le van a quedar ganas de venir, ¿por qué no? Sí, le quedan ganas de venir, señor. Es mi amigo. Y todavía pasa mi favor, es su amigo y así lo exhibe. No lo exhibo, le hago un bien. ¿Qué no saben tus amistades que vienes a Pues sí, si no, una o dos amistades. si no vienes a cualquier sitio. Gracias, Mario. Gracias. Regresamos en 2 minutos, no se vaya. La foto. Mil imágenes dicen más que 1000 palabras. Mosuc, rumbo al 10º aniversario.